Son las 8:30, son las 7:30 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Miguel Ángel Domínguez. No es la primera vez que ocurre y ocurrirán muchas veces más. Vamos a hablar un ratito, a analizar la situación política y social de España con un político, permítanme, la licencia de raíz cervantina por su procedencia y por su verbo directo. Ustedes lo van a seguir comprobando porque seguro que le conocen. No sabemos si tiene más simpatía por Quijote o por Sancho, se lo voy a preguntar ahora mismo. Y también le preguntaré si está en el final de su carrera o le vamos a seguir viendo en el Congreso de los Diputados. Cayo Lara, coordinador de Izquierda Unida, coordinador general de Izquierda Unida. Muy buenas tardes, Cayo. Buenas tardes. Y gracias por venir, no sé si por segunda o por tercera vez. Bueno, le hemos oído hoy en el Congreso y ha acusado al presidente del Gobierno de no conocer qué está pasando en España, de esconderse de la realidad entre números. ¿Por qué ha dicho esto? Bueno, además se ha enfadado mucho para sus prácticas, que suele ser bastante apacible cuando me contesta a las intervenciones. Hoy lo he visto muy enfadado. Y yo lo que he hecho es hacerle un relato de la situación de deterioro que hay en nuestro país, de los 3 millones de personas que no tienen ningún tipo de ayuda y están en el paro, de los casi 13 millones de personas que están en el umbral de la pobreza, de alguna manera de los salarios tan bajos que están en nuestro país. Hay casi 6 millones de salarios que están por debajo del salario mínimo interprofesional de 648 euros. Bueno, y parece que a Rajoy no le gusta conocer la realidad, que no es mía, que es una realidad estadística de datos muy concretos y que están ahí en fuentes autorizadas, ¿no? Y lo que le he hecho son 3 o 4 propuestas concretas, alternativas. Le he dicho que hago un plan contra la pobreza y la exclusión social. Le he dicho que hago una ley para evitar los desahucios en España, similar a la que ha recurrido al Tribunal Constitucional, que planteó Izquierda Unida en el Gobierno de Andalucía. Le he dicho que hago un plan de empleo de choque para los parados que están y paradas que están en situación de desempleo y que no tienen ningún tipo de ayuda. Y le he hecho una propuesta concreta, que eleve el salario mínimo interprofesional, porque este país no puede soportar casi 6 millones de trabajadores que están por debajo de 648 euros de salario. Y por tanto el Gobierno tiene en su mano elevar el salario mínimo interprofesional, que le hemos hecho una propuesta de que lo lleve a 1.100 euros en un periodo de 3 años, y por tanto son medidas concretas alternativas que el Gobierno puede hacer. Y además, haciendo un paralelismo con Galeano, he acabado mi intervención diciendo una frase que no es exactamente igual, pero que es parecida a una que utilizaba Galeano, y era que si todos esos dramas sociales en España hubieran sido bancos, seguro que ya se habían salvado. Eso por lo que respecta a la microeconomía, para entendernos la economía que afecta más al bolsillo del ciudadano, al bolsillo de la calle. ¿Qué decimos respecto a la macroeconomía, a los grandes números, a los grandes porcentajes, a las grandes previsiones? Parece que sí hay viento de cola, señor Cayo. Bueno, es que la macroeconomía, si no llega a la realidad de la gente, en definitiva, se convierte en un elemento de propaganda, ¿no? El Gobierno está hablando de que tenemos una política de crecimiento importante y de generación de empleo, pero lo cierto es que tenemos más parados que cuando llegó al Gobierno. Lo cierto es que el trabajo que se está creando es un trabajo precario en función de la reforma laboral tan dura que hizo este Gobierno de Rajoy. Lo cierto es que los salarios han bajado de una manera sustancial en España. No hemos conocido en ningún periodo de la etapa democrática que haya un reparto tan injusto de la riqueza por la vía de los salarios y los beneficios de las empresas, castigando a los trabajadores y las trabajadoras. Y consiguientemente lo que estamos detectando de alguna manera es que incluso las cuentas de la Seguridad Social, que hoy Rajoy ha presumido de que tenemos 400 y pico mil cotizantes más en la Seguridad Social, claro, hay un dato que oculta de alguna manera, y es que el crecimiento económico en las cuentas de la Seguridad Social solo ha sido de un 0,9%, y este dato es muy importante, ¿no? Porque
porque en el año 2007, que hubo un crecimiento similar de cotizantes a la Seguridad Social de 400 y pico mil, el crecimiento que hubo en la contabilidad de la Seguridad Social fueron del 8,4%. Por tanto, si ahora ha sido solo del 0,9%, significa que eso es como consecuencia de los salarios tan bajos, las pocas cotizaciones y además las exenciones que el gobierno está haciendo con las tarifas planas, etcétera, de cotizaciones a la Seguridad Social, y que sigue poniendo en peligro el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, porque además se sigue incrementando el agujero que tenemos en las cuentas de la Seguridad Social. Por tanto, cifras macro bien, aparece que los datos empiezan a apuntar que hay un crecimiento determinado, pero ese crecimiento no ha llegado todavía a las familias, a los salarios de la gente y en definitiva al consumo. Cayo, arrancaba esta entrevista con esa intervención suya hoy en el Congreso, una cámara baja en la que ha sobrevolado esa información que apunta a la posibilidad de que Rodrigo Rato, ministro de Economía, ex vicepresidente del Gobierno, el director gerente del Fondo Monetario Internacional en su día, estaría siendo investigado por Hacienda a partir de la posibilidad, de que en 2012 se hubiera adscrito a la amnistía fiscal. Incluso se estaría investigando el origen de cierto dinero, de parte de su dinero. Y le pido a partir de todo eso una información. Más que una información, una reflexión. Sí, hemos dicho en distintas ocasiones, le hemos criticado al ministro Montoro de que hizo una reforma fiscal, una amnistía fiscal que la hizo para los más ricos en nuestro país, para los 40.000 millones de euros en concreto que estaban de alguna manera en negro y que estaban perdidos y que no habían pasado por la tributación a la hacienda pública, que fue un lavado de cara y además favoreció de una manera descarada a los que habían sido defraudadores, porque llegaron a pagar una media de un 3% aproximadamente del conjunto de esos 40.000 millones de euros, y en algún momento le acusábamos de que había intereses concretos por parte del gobierno porque quería ocultar los nombres de determinadas personas que se habían favorecido con el tema de la amnistía fiscal. Uno de ellos fue el señor Bárcenas y ahora sorpresivamente encontramos que también está el señor Rato. Entonces, claro, hay un problema importante. Yo creo que el señor Montoro en este momento ya no tiene más remedio, repito, porque si no va a estar ahí la duda permanentemente de que ha querido favorecer políticamente y financieramente a una serie de gente de su propio partido en el que él mismo está militando, y el señor Montoro lo que tiene que hacer es publicar ya lo que son los nombres de las personas que se favorecieron de ese blanqueo, de ese pasar por la hacienda pública los 40.000 millones de euros en esa política de amnistía fiscal. El señor Montoro no tiene más remedio que llevar esos datos al Parlamento, porque queremos ver cuáles fueron, por qué ha estado ocultando estos datos que no tienen ninguna privacidad, no lo deben tener, repito, porque es gente que ha tributado a un 3% de media, y usted o yo podemos estar tributando a un 15, a un 20, a un 25, a un 30, es decir, cualquier trabajador de este país que tenga un trabajo y una nómina más o menos normal está tributando con cantidades por encima de esa cifra con mucha diferencia. Por tanto, no se entiende que cuando hay fraude a la hacienda pública o intento de evasión de recursos y no pasar por la caja de la hacienda pública, esa gente encima tenga premio, y luego ya, pues claro, yo creo que la máxima vergüenza es que además sean miembros del propio gobierno y además con la importancia que han tenido. De todas formas, los presidentes del Fondo Monetario Internacional y las presidentas no han tenido suerte, ¿no? Porque me parece que no hay ninguno de los últimos que me que no haya estado en curso también tiene sus cuitas jurídicas en algún caso de imputaciones judiciales. Sí. Me ha hecho usted su particular fotografía de nuestro país, de España, y su particular fotografía de su partido, de su formación, de su coalición Izquierda Unida. ¿Qué instantánea hacemos? Bueno, la instantánea es que estamos intentando de alguna manera generar una dinámica importante, preparando en este momento inmersos en muchísimas candidaturas. El plazo finalmente ya termina, se han presentado ya, pero termina el plazo finalmente el día 20, y vamos a presentar más candidaturas municipales, autonómicas las mismas, pero candidaturas municipales vamos a presentar más que presentamos en las elecciones municipales anteriores. Eso significa que tenemos pulso, que tenemos pulmón, que ha habido más gente que ha estado dispuesta a conformar parte, unos con candidaturas de convergencia y otros con candidaturas de la propia Izquierda Unida, más gente dispuesta a presentarse y a responsabilizarse en las tareas de la gestión de la vida pública municipal. Eso para nosotros es muy importante, porque además lo que estamos es lógicamente inmersos ya en lanzar la campaña. Ya hemos lanzado el lema de campaña y ahora estamos con toda la propuesta programática, los perfiles últimos, para llevar una propuesta sólida,
seria y solvente a la ciudadanía para que de alguna manera consigamos tener una democracia más participativa en los ayuntamientos y podamos ir a desarrollar políticas de empleo, políticas de lucha contra la exclusión, políticas de lucha contra la corrupción y también políticas por un urbanismo decente y donde la corrupción la podamos apartar de la vida pública y por supuesto la defensa de los servicios públicos. En eso estamos. Esa sería la radiografía de este momento de la organización, repito, empeñada plenamente en todo el trabajo cotidiano. Y fíjese que es una radiografía en la que no aparece Madrid. Yo lo voy a aflorar, y voy a aflorar este asunto porque claro, hay expedientes abiertos. En la Federación de Madrid hay expulsiones, salidas del partido y demás. Bueno, yo no sé si para usted esta imagen es sorprendente, si usted concibe que esta imagen que están proyectando no son precisamente buenas de cara a esas elecciones que usted ha apuntado. De expedientes no tengo referencias, sí tengo referencias de alguna gente que se ha movido, que se ha marchado, que es conocido por parte de la gente de acuerdo con, bueno, pues lo que consideraron en un momento determinado. Pero lo cierto es que en Madrid están las candidaturas, hay una candidatura autonómica muy potente en este momento determinado que encabeza Luis García Montero, hay otra candidatura que ha aprobado la Dirección de Madrid, que está pendiente de una mesa de diálogo que tenemos con la Dirección de Madrid y que se está trabajando en estos días hasta el día 20, y por tanto lo que sí estoy convencido es de una cosa: los madrileños y madrileñas que quieran votar a Izquierda Unida en esta campaña lo van a hacer tanto al ayuntamiento como a la propia autonomía, y me parece, estoy convencido, es una de las convicciones que tengo, porque creo además, lógicamente lo digo subjetivamente, ¿no?, pero es una necesidad democrática también muy importante para Madrid de que democráticamente desalojemos al Partido Popular tanto de la comunidad autónoma como del ayuntamiento, y en eso vamos a contribuir, porque están haciendo un deterioro como no hemos conocido tampoco en la etapa democrática de los servicios públicos, que los están privatizando a velocidad del diablo y le están quitando servicios importantes a los ciudadanos y ciudadanas, a los madrileños y las madrileñas. Aunque solo fuera por eso, es por mucho más, bien vale la pena que haya un cambio por la izquierda en los gobiernos de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de Madrid. ¿Se gestionó bien todo lo referente a Tania Sánchez y a los responsables del partido de la Comunidad de Madrid? En la Comunidad de Madrid, digo. Bueno, Tania se marchó. Yo ya dije en su momento que me había parecido una sorpresa, pero es una decisión libre y soberana que ella adoptó, y por tanto lo que ha habido es una alternativa inmediata que se ha producido en la figura de Luis García Montero, y que ya tiene la lista armada, y además es una lista no solo que va a dar mucho que hablar en Madrid, sino que me parece que va a tener un resultado muy potente en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid. ¿La esencia federal de Izquierda Unida ha perjudicado al partido? Y digo esto porque hay que recordar que cada federación tiene poder para decidir. ¿Esto tiene su parte buena y su parte mala? Sí, ¿O todo es mollar? No cabe duda, no cabe ninguna duda. Tiene usted toda la razón. Es decir, cuando estás en una organización federal donde no hay un ordeno y mando, por decirlo de manera simplista, que otros partidos sí tienen, y ya vemos cómo actúan con una... nosotros defendemos el Estado federal. El Estado federal tiene sus elementos positivos y sus elementos negativos, ¿no? Y efectivamente, pues en algún momento podemos haber hecho en falta una intervención de Madrid, como pudo ser en el caso de Extremadura, que adoptó una política que no era la política de la organización federal, pero en el ámbito de sus competencias y sus responsabilidades, pues decidieron tomar un camino que ya digo que no apoyar al gobierno de Mónaco, Partido Popular, apoyar más que apoyarle, puntualmente, no fue un acuerdo de gobierno, sino simplemente se votaron y facilitaron con esa posición que el gobierno de Mónaco, puntuales, efectivamente, eso es, el gobierno de Mónaco tuviera el gobierno en Extremadura. Pero digo que sí, tiene pros y contras. La siguiente Asamblea Federal de Izquierda Unida pues discutirá lógicamente sobre en qué niveles se tiene que mover el Estado federal, y si en algún momento determinado pues la Dirección Federal en Madrid tiene que tener más capacidad de intervención en algún momento determinado sobre algún conflicto que se produzca sobre alguna de las federaciones. Pero hoy tenemos lo que tenemos, y para lo positivo y lo negativo, lógicamente estamos defendiendo ese modelo federal en la organización. Hace unas semanas se filtró una intervención suya en una reunión interna analizando con tono duro, durísimo, muy enfadado todo esto que está ocurriendo en Izquierda Unida, incluido lo que está ocurriendo en Madrid. ¿Esto lo molestó? Es que sí molestó.
Si le molestó a usted que se filtrara. Bueno, no es normal que en una reunión que tenemos, que además a la prensa le hemos pedido, por favor, como hacemos una exposición pública cuando hacemos algún acto, y después la prensa pues deja el local y entonces hacemos nuestro debate interno. Bueno, pues que alguien lo filtrara, pues no es correcto. Es una incorrección absoluta y yo diría que una falta de lealtad a los acuerdos y al debate que tenemos interno en la propia organización, porque si no fuera así, pues la prensa la podíamos tener perfectamente en todo el debate y no tenía nadie necesidad de hacer ninguna filtración. Me parece que fue injusto y fue incorrecto y además desleal. Pero dicho eso, lo que sí se ha conocido, y es la intervención que yo hago en un momento determinado, hago una intervención porque no podemos estar permanentemente en un debate interno y especialmente sobre un tema de Madrid, exclusivamente, ¿no? Que además está irradiando al conjunto de federaciones y no podemos estar en esas porque nosotros en lo que tenemos que estar permanentemente, y de ahí vino mi enfado, es en la propuesta concreta alternativa, que es lo que la gente quiere de nosotros. La gente no quiere saber nada si tenemos diferencias internas al ser una organización tan plural. Todo eso la gente no quiere saberlo. La gente lo que quiere saber es qué propuesta tenemos desde Izquierda Unida para resolver los problemas que tienen los parados, que tiene la gente que echan de sus casas, los problemas de la situación de deterioro social, de pobreza, de exclusión, en definitiva, los problemas de los servicios públicos. Eso es lo que quiere la gente de una fuerza política, y de la nuestra, por supuesto, sin ninguna duda. Y por tanto, mi enfado venía porque estábamos en un debate muy interiorizado y que desde luego no es lo que le interesa a la gente. Y de ahí vino, pues, no mi salida de tono. Tal vez fue una expresión muy vehemente que hice. Yo no hablo de salida de tono, hablo de enfadado, muy enfadado. No lo digo porque lo haya dicho, digo que fue una expresión muy vehemente, que utilicé unas expresiones de manera muy vehemente en esa reunión interna de la Presidencia Federal. Una reacción, una actitud que no sé si responde de alguna manera, con más o menos fuerza, la incursión de Podemos en la política de 12 meses a esta parte. Bueno, es un actor que está ahí, de nuevo, en la política, y nosotros le dimos un recibimiento positivo en las elecciones europeas, cuando había entrado con 5 parlamentarios, una fuerza política más que se incorpora al panorama español, y luego pues que ya tendrá lógicamente que ir tomando decisiones. Llega de manera limpia. Por cierto, ahora nos estamos encontrando con algunas decisiones que ya empiezan a hacer chirriar algunas cosas. Pues hemos conocido, por ejemplo, que ha tenido una actitud muy, bueno, de recibimiento del propio Felipe VI, de la monarquía, y claro, pues nos preocupan algunas... Eso ha sido hoy. Sí, nos preocupan algunas cosas, porque parece que hay alguna gente que algunos días son republicanos y los días pares y los días impares, pues igual se levantan más cortesanos, ¿no? No se puede dar la mano a un rey a pesar de que uno pueda ser republicano. Yo he estado con el jefe del Estado. He estado cuando tocaba. Y cuando tocaba es el momento en que el gobierno de España se va a elegir a Rajoy, en este caso, que va a ser el presidente del gobierno, y hay una llamada a consulta, como hace a todos los partidos políticos el jefe del Estado, y yo, lógicamente, en aras de la posición que le iba a manifestar, a darle la visión del país y la opinión que teníamos sobre la investidura del señor Rajoy, pues asistí efectivamente en base a las competencias que tenemos y sin más historias. Sí llevé un pin republicano, me acompañó en la solapa en aquella reunión con el rey, que por cierto luego fue motivo de comentario con el propio Juan Carlos. Pero hombre, el Día de la República, la conmemoración de la República Española, y cuando a algunos se le llenan la boca de republicanos, pues mira, no se puede ser, o ser republicano es monárquico. No se puede estar en mitad con un pie en cada sitio para intentar conseguir apoyos de todo el mundo. Y yo creo que esas cosas son cosas que van a ir decantando a esta fuerza política, y que yo espero que estén en la buena dirección, porque de cualquier forma, bueno, pues cuando se solidifique, cuando se sedimente, cuando se estructure y se organice, pues ya iremos viendo en el tiempo que viene, en la España real y en la vida real, que la vida real es comprometerse y tomar decisiones, y eso pues dentro de que lo valorábamos positivamente, sobre todo porque había una caída muy importante del bipartidismo, con el que nosotros llevamos peleándonos durante muchísimo tiempo. Piden ustedes hasta la reforma del sistema electoral. Porque se ha hecho, sí, pero nos peleábamos por unas políticas neoliberales que han hecho mucho daño a este país, tanto con las políticas de Rodríguez Zapatero, y especialmente en los últimos años las políticas económicas, toda la política de recortes, como con las políticas más duras incluso que trajo el gobierno del señor Rajoy. Por tanto, ha habido una pérdida muy importante de influencia del bipartidismo en España. Yo espero y confío que va a continuar esa tónica, y lo que hace falta ahora es que vayamos armando acuerdos desde el punto de vista de la izquierda, con propuestas concretas alternativas, sólidas, serias, solventes y con los pies en el suelo. Es la propuesta que Izquierda Unida vamos a llevar tanto en ayuntamientos como en comunidades autónomas, como al gobierno de España y a las elecciones generales. ¿Está lanzándole un guante a Podemos? ¿Estoy entendiendo eso?
No, vamos a ver, nosotros lo que estamos tendiendo es la mano permanentemente a un acuerdo de la izquierda social y política alternativa, porque entendemos que eso es positivo, lo llevamos diciendo, forma parte del ADN. Y por ahí pasa Podemos. Y por ahí pasa cualquier fuerza política que se sitúe en la izquierda con propuestas, porque lo que nosotros estamos hablando de acuerdos en función de propuesta concreta, del programa concreto, que es con lo que se puede gobernar al día siguiente si cuentas con unas mayorías que te den los ciudadanos y las ciudadanas. Pero eso forma parte del ADN de Izquierda Unida. Nuestro propio nacimiento es una convergencia de varias fuerzas políticas. En 1986, nuestro grupo parlamentario actual se llama Izquierda Plural, que es la convergencia de varias fuerzas. El grupo parlamentario europeo es la convergencia. Por tanto, nosotros lo que hacemos es que continuamos con nuestra tónica de seguir haciendo oferta de convergencias a las fuerzas políticas que se sitúan a la izquierda de las políticas neoliberales para intentar acuerdos de alguna manera y generar alternativas. ¿Podemos es Izquierda Unida adaptada a los tiempos? Sabe que hay quien dice eso. Y para desmontar eso habría que hablar de diferencias ideológicas. ¿Son ustedes los mismos pero puestos en distinto punto del calendario o de los años? No. ¿O hay de verdad de calado diferencias ideológicas? No, cada uno es cada uno. Nosotros hay elementos que no hemos compartido. Hay discursos que es el discurso de ni de izquierda ni de derecha que no se sostiene desde el punto de vista intelectual. Eso cualquiera, que los trabajadores de este país que están siendo despedidos o que están negociando los convenios con las empresas nos expliquen y vayan y les expliquen que la izquierda y la derecha no existen en España. Como en España no hay un problema de castas. Hay un problema de capitalismo, un problema de oligarquías, de poder financiero de la banca que cada vez tiene más poder y aprovechan ese poder, desgraciadamente, pues para desahuciar a la gente, para atornillar a muchísima gente con intereses abusivos. Y bueno, tenemos elementos que no compartimos. No se puede, por ejemplo, hacer afirmaciones pues ni republicanos ni monárquicos. Es decir, yo creo que hay una serie de... por aquello de ir a atrapar probablemente votos muy transversales, pues yo creo que llega un momento determinado que se pierden los principios. Y los principios, desde nuestro punto de vista, no se pueden perder, porque los principios son los que de alguna manera mantienen las propuestas que han hecho posible que se cambien las sociedades. Pongo un botón de muestra. Porque hubo gente con principios en 1931, las mujeres pudieron votar por vez primera en este país. Eso se consigue con principios. Y tener principios de la izquierda es ser republicanos y republicanas. Por tanto, nosotros vamos a mantener los principios y no estamos de acuerdo con posiciones que se dicen en un momento determinado, lo que decía Groucho Marx. Yo tengo unos principios, pero si no le gustan, tengo otros. No, me parece que es un tema mucho más serio, más sólido y, por tanto, sí, hay diferencias profundas. Y luego otra cosa, nosotros no vamos a hacer demagogia en la propuesta para escuchar los oídos de la gente que está indignada y muy cabreada con propuestas fáciles. Las propuestas que escuchen de los labios de los hombres y mujeres de Izquierda Unida van a ser propuestas que si estamos gobernando en cualquier institución, al día siguiente se van a empezar a poder aplicar porque no vamos a vender ningún tipo de humo. Sí quiero decir una cosa que hoy, a propósito de la derecha y de la izquierda, ¿no? Hoy ha habido una conquista, un triunfo absoluto de los trabajadores de Coca-Cola frente al capitalismo, frente a una multinacional. Que les expliquen a esos que no existe la derecha y la izquierda. La justicia ha dicho que los despidos de hace un año no proceden. Sí, pero ha sido un triunfo absoluto, porque ha sido un triunfo de lucha sostenida y constante, porque tenían razón los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola. Ha sido un triunfo de comisiones obreras, de los servicios jurídicos del propio sindicato que les han estado acompañando, y finalmente hay una sentencia del Tribunal Supremo que de verdad yo no he conocido en los últimos años de la democracia un éxito tan rotundo y que además va a ser un factor, yo creo, de ejemplo a otros trabajadores de nuestro país de cómo la constancia, la unidad y el esfuerzo de estos trabajadores han conseguido que su causa, que su razón fuera finalmente vista positiva por parte del Tribunal Supremo. Por tanto, nos queda felicitarles y ellos son la expresión clara de que existen las clases, existe la lucha de clases democráticamente hablando, pero existe la derecha y la izquierda sin ningún género de dudas. A esta entrevista le quedan, señor Lara, 3 minutos y tengo 3 asuntos por los que preguntarle. Andalucía, Alberto Garzón y Venezuela. Así que le pido, si es tan amable, brevedad. ¿Por qué los electores han castigado a Izquierda Unida en las andaluzas y no a los socialistas, a Susana Díaz? Bueno, son cosas incomprensibles, porque cuando el Partido Socialista estaba inmerso en los ERES de una manera rotunda, y nosotros hemos sido la fuerza en el gobierno de Andalucía que precisamente se hizo la comisión de investigación para poner los ERES encima del tapete y además que las conclusiones fueran a la jueza Laya, que ha seguido instruyendo gracias a toda la información que se pasó, pues resulta incomprensible encontrar cómo ciudadanos nos castigan a nosotros y no castigan a un partido que además, de mi opinión, de manera irresponsable convocó las elecciones anticipadas y no cumplió
con los acuerdos que tenía establecidos con Izquierda Unida de sacar determinadas leyes a la luz, como era la ley de banca pública, la ley de agricultura integral, ley de violencia de género, en definitiva leyes muy importantes para Andalucía. Igual les castigaron por gobernar ahí sí de la mano con el Partido Socialista. Bueno, ¿y por qué no han castigado al Partido Socialista? Es un poco incomprensible. No, yo recuerdo que Podemos ha sacado 15 escaños. Sí, dentro de las previsiones que tenían, pues parece que no han sido todas las que tenían después de lo que dijeron al principio, pero hay que volver a lo mismo. Es una fuerza que no se ha mojado todavía en ningún gobierno, en ninguna, diríamos, decisiones de responsabilidad, y por tanto eso hay que tenerlo en cuenta, y especialmente en una Andalucía que también tiene una situación muy complicada, muy difícil, y con una situación de desempleo muy alta. Pero en todo caso, el voto de los ciudadanos nosotros lo respetamos profundamente y vamos a continuar trabajando. No podía ser de otra manera. ¿Es Alberto Garzón un buen candidato para las legislativas? Ni un solo pero. Es el mejor candidato que tenemos ahora mismo en la organización de Izquierda Unida, no solo porque sea el candidato acordado por la organización, no solo porque sea el candidato que apoya también plenamente este coordinador, sino porque es una persona brillante, es una persona joven, tiene futuro, y hoy tenemos que apostar por gente como Alberto, claramente, porque dará mucho que hablar y positivamente en nuestro país. El gobierno de Venezuela ha criticado, y durísimamente, muy duramente, lo ha hecho su presidente Maduro, la votación realizada ayer noche, sin ir más lejos, en el Congreso, una proposición no de ley pactada entre PP y PSOE, exigiendo la libertad de presos políticos. Estoy pensando, por ejemplo, en el alcalde de Caracas, el señor Ledezma, entre otros muchos. ¿Cómo valora este nuevo encontronazo que incluso ha hecho que un gobierno y otro haya llamado a sus respectivos embajadores? Sí, yo la primera cuestión en la parte de las formas. Pues yo no sé si hubiera utilizado una expresión de ese calibre que ha utilizado el señor Maduro. Son culturas diferentes, son formas de utilizar expresiones de forma diferente, yo no sé si las hubiera utilizado, pero en el fondo, desde luego, lo que no puede hacer el gobierno de España y el Partido Socialista es una injerencia permanente, en este caso en los asuntos de Venezuela. Venezuela es un país democrático, que han ganado los gobiernos elecciones no sé cuántas veces, alguna decena que otra de veces han ganado elecciones democráticamente. Ha habido observadores internacionales, ha habido observadores de España, todo el mundo ha calificado que el proceso electoral en Venezuela es un proceso profundamente democrático, y luego tienen su sistema judicial, tienen su sistema democrático. ¿Por qué España tiene que ir a hacer injerencias desde ese punto de vista al gobierno de Venezuela? Hemos visto muchas cosas. Vemos todos los medios de comunicación y todas las informaciones. Ha habido manifestaciones con cócteles Molotov, eso es conocido, está ahí. Ha habido muertos en manifestaciones de una banda o de un bando y del otro bando. Ha habido las llamadas guarimbas, que eso no son manifestaciones como las que conocemos en España, son manifestaciones muy violentas. Yo creo que hay que, desde el punto de vista democrático, hay que respetar lo que es la legislación de los países, repito, y de países democráticos como Venezuela, y en mi opinión el gobierno de España y el Partido Socialista no deberían haber hecho una injerencia en los asuntos venezolanos. Y es en este punto cuando saludo a Antonio Vicente. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que es el responsable de este subrayado que ha hecho al coordinador general de Izquierda Unida, a Cayo Lara, cuando quieras. Pues vamos para allá. Cayo Lara viene hoy más delgado, no sé si sigue la dieta de José Luis Centella o no tanto, pero viene además moreno, cómodo, tranquilo, boli en mano y atento a todas las preguntas. El gobierno habla de prosperidad económica, pero si existe, no es la de todos, sino la de unos pocos. La riqueza no se reparte bien. No se entiende que cuando hay fraude en la hacienda pública, esa gente tenga premio, tenga exención. Y si encima ha sido ministro, peor aún. Igual es el mal del FMI, quién sabe. Izquierda Unida está cabeza gacha y labios prietos pedaleando hacia las municipales. Madrid era un dolor de cabeza en el que Luis García Montero ha llegado como aspirina efervescente. Es lo que tiene la Confederación. Su famoso enfado tuvo y tiene sus raíces, y aunque no le gustó que se filtrase, no deja de ser el mismo. Podemos ha perdido los principios en la búsqueda de los votos, pero sin principios no hay cambio social. Principios, realismo y constancia sería la contraoferta de Izquierda Unida. Cayo Lara probablemente sufra últimamente dolores de espalda, pues hace de mástil de una formación que atraviesa aguas turbulentas. La madera de ese mástil son los años de lucha en el campo y en la ciudad contra el desigual reparto de castigos y premios que cubre cada rincón de la sociedad y de la historia. En su contra, el viento y la lluvia, el enemigo, por otro lado, de siempre. A su favor, el tiempo, la memoria y el saber que vendrán otros días y serán mejores. Cayo ha citado en el transcurso de esta entrevista a Eduardo Galeano, fallecido este pasado lunes, escritor uruguayo. Tiene mucho que ver el señor Galeano con esta música que nos ha pedido Cayo Lara para terminar la entrevista. Porque es un poema del propio Galeano, pero cantado por los nadies, de Melo Bacari. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Sueñan los nadies con salir de pobres. Señor Lara, como siempre.
un verdadero placer. Gracias por estar un ratito en la radio pública en 24 horas. Muy buenas tardes. Pues gracias a ustedes por invitarnos y mucha salud. Pero la suerte no llovió ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovizna cae del cielo. Se levanten con el pie derecho, les pique la mano, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo jodidos, que no son aunque sean. No hablan idiomas, pero sí dialectos.